día de hoy, agradecer a ustedes por la apertura y por participar aquí en esta capacitación de fortalecimiento en el área de ciencia y tecnología. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar con mi persona, para ello voy a presentar las siguientes diapositivas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, maestras y maestros. En el día de hoy, en esta capacitación, ¿sí? Realizado por la empresa Educa Docente, vamos a dar inicio a la enseñanza de las ciencias y tecnología con experimentos divertidos, ¿sí? Mi nombre es Berta Ramón Ramos. Bueno, tengo la oportunidad de estar con ustedes. Bienvenidos a estos días de fortalecimiento en esta área. Muy bien, maestros. Para ello, nosotros vamos a hacer, pues, los acuerdos de convivencia, en la cual ya tenemos nosotros impregnado, implícito ya en nosotros, lo que es participar, por favor, activamente a través del chat. Y si el moderador activa el audio, también puede ser. Y bueno, participar, pero siempre levantando la mano. Si alguien está hablando, pues no interrumpir, ¿sí? Hasta que termine. Van a hacer preguntas, estoy apto para poder resolverlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este taller de fortalecimiento. Entonces, para ello, ante todo, muy buenas noches, maestros. Bien. Quiero que observen, ¿sí? Esta experiencia científica, ¿sí? Vamos a observar esta experiencia científica. mm, Ya. Vamos a observar esta experiencia científica, maestro. ¿Sí? Muy bien, todos. Un ratito. Ya, ahora sí. Bien. La pregunta, maestros, a ver, por favor. ¿Cae o no cae el agua? ¿Por qué? ¿Me responden en el chat, por favor? ¿Cae o no cae el agua? A ver. ¿Sí? ¿Cae o no cae el agua, maestros? A ver, respuestas en el chat o por audio. ¿Cae o no cae el agua, maestros o maestras? ¿Mm? No cae. Sí cae el agua. Bien, ¿qué más? Cae, no cae. Muy bien, sí cae el agua. ¿Y por qué creen que cae, maestro? ¿Por qué creen que cae? ¿Mm? ¿Por qué creen que cae, maestros? No, porque no hay presión del agua.
por el material utilizado. Recuerden que es una medias panty, ¿sí? Una medias panty que tiene orificios, muchos agujeros, por el material, puede filtrarse el agua, ¿ya? ¿Qué más? Bien, ¿sí? No cae por la presión, bien, ya damos una palabra, la presión, bien, ¿qué más podríamos decir? Bien, entonces vamos a ver el video, vamos a continuar con el video. Muy bien, gracias maestro, gracias. Ujú, ya nos habíamos quedado aquí. Ya, vamos a ver, a ver. Ujú, no, el- Muy bien. Entonces, no cae el agua. ¿Pero por qué no cae? La pregunta es, ¿qué estaremos aprendiendo? ¿Cae o no cae el agua? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que estamos aprendiendo con esta experiencia científica? ¿Qué creen que están aprendiendo nuestros estudiantes con esta experiencia científica? Porque recuerden que nosotros tenemos un propósito, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que estaremos aprendiendo? ¿Mm? A ver en el chat. Muy bien, aquí. Dice, no cae porque no hay presión, si cae por el material. ¿Qué conocimientos estaremos adquiriendo del área de ciencia y tecnología? ¿Qué conocimiento? ¿Mm? Bien, recuerda que el área de ciencia y tecnología tiene 10 campos temáticos que es tan compleja, eh, de mucha información, ¿sí? A ver, la indagación, muy bien, ¿qué más? ¿Qué? Bien, maestra, estaríamos logrando, activando habilidades en nuestros niños, lo que es la indagación. ¿Qué más? ¿Qué más estaríamos nosotros aprendiendo? ¿Mm? Bien, a ver, vamos. Entonces, estamos aplicando el método científico, que son 7 pasos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué el agua no cae? Muy bien, maestro. Estamos haciendo el proceso de indagación, ¿no? A través de una experiencia científica, vamos a dar respuesta, ¿no? De acuerdo a lo que observamos, de acuerdo a los registros, en base a ello, de lo que hemos observado, vamos a registrar, ¿no? Todo lo que nosotros podemos observar con nuestros sentidos, ¿sí? ¿Y qué más estaríamos aprendiendo? La tensión de la tela, ya estamos acercándonos, muy bien. Entonces, maestros, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Aparte que estamos activando procesos cognitivos internos, que es la indagación, la observación, el análisis, ¿no? El registro. Entonces, vamos a nosotros a hablar sobre lo que es la tensión superficial del agua. Un tema, ¿no? Que el área de ciencia nos dice que debemos de dar a conocer, ¿no? Esta información a nuestros estudiantes, pero de manera muy científica, ¿no? De manera motivadora también,
porque recuerde que el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en el área de ciencia y tecnología es abstracta. La ciencia, el descubrimiento, ciencia como proceso y producto, que constantemente está cambiando de acuerdo a las investigaciones que se realizan. Entonces, para hacerlo más viable esa adquisición del conocimiento para que cada vez el estudiante se alfabetice, entonces partimos de situaciones significativas, en este caso de una experiencia científica, para poder darles a conocer sobre la tensión superficial del agua. ¿Qué nos dice, no? La tensión superficial del agua es una propiedad física que se refiere a la fuerza que mantiene esas moléculas de agua que están juntas en la superficie, ¿no? En la parte de arriba del frasco, en el terminal del frasco, ¿no? De esta botella. Esto se debe a que las moléculas en la superficie del agua están más atraídas entre sí, se han comprimido, a pesar que las medias de nylon tiene agujeros y sí que las moléculas en el interior del líquido, ¿no? O sea, más atraídas entre sí que a las moléculas en el interior del líquido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las acciones que hemos realizado, uno dice, llevamos el vaso de agua. Dice, al llenar el vaso, las moléculas de agua en la superficie están sujetas por la tensión superficial. Como mencionamos anteriormente, esta piel es la superficie, evita que el agua se desborde fácilmente, porque hay una comprensión. Luego, si colocamos la media y cerramos con una liga, ¿no? o pili, al poner la media sobre la boca del vaso y cerrarlas con una tapa o liga, está sellando el agua dentro del vaso. Estamos sellando, ¿sí? Y la tensión superficial mantiene a las moléculas de agua bien unidas, creando una especie de tapa invisible, dice, ¿no? Que evita que el agua escape por la abertura de la media. A eso se llama la tensión superficial. Y cuando nosotros volteamos ¿no? el pomo, aquí es donde se vuelve interesante. Cuando volteas el vaso boca abajo, la tensión superficial del agua mantiene la tapa, como una tapa a la media, ¿no? Formando, ¿no? Como una tapa que reemplaza, se puede decir, que está reemplazando la media, ¿sí? Aunque el agua esté boca abajo, la fuerza de la tensión superficial es suficiente para evitar que se escape, ¿sí? Entonces diremos que la presión del agua dentro del vaso y la tensión superficial trabajan siempre juntas para poder mantener a las medias en su lugar, ¿sí? Actuando como una especie de barrera que pueda impedir que salga el agua, ¿sí? Entonces hemos esperado esos 30 segundos y le hemos volteado el pomo y hemos visto que el agua no cae, ¿sí? Entonces, ¿qué conocimiento hemos adquirido? Es la tensión superficial del agua. ¿Sí? A esta información, nosotros no lo vamos a desarrollar, ¿no? De manera directa. Aquí estamos ya dando, se puede decir, la estructuración del saber. ¿Se acuerda que ustedes habían dicho algunas posibles respuestas, unas hipótesis, diciendo que sí cae o no cae, no comprime, muchas respuestas? Ante ello ya tenemos la respuesta. Hemos contrastado nuestras hipótesis. Entonces, pero esto viene todo un proceso, como uno de los maestros dijo, de que vamos a pasar por el proceso de indagación, ¿sí? Que ahora lo vamos a recordar, porque todos nosotros lo conocemos, ¿no? Pero ahora lo vamos a recordar. Muy bien. Entonces, muy bien, la tensión de la tela, eso impide que caiga el agua. Muy bien. Entonces, maestro, vamos, hemos empezado de esta manera, ¿sí? Vamos ahora sí a recordar la parte teórica del área de ciencia y tecnología, ¿sí? Es importante porque esto nos va a servir para poder nosotros desarrollar competencias, ¿no? Las 3 competencias que tiene el área de ciencia y tecnología. Todo un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante las capacidades, los procesos didácticos, el enfoque y todo ello. ¿Y qué es indagación? ¿Cómo hacemos la indagación? ¿Qué pasos seguimos? ¿Sí? Para poder nosotros trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, bien, vamos maestros. Yo quiero que ahora ustedes también participen a través del chat, ¿sí?
El día de hoy vamos a hacer los conocimientos teóricos del área de ciencia y tecnología, el enfoque del área, la competencia indaga, competencias y capacidades de esta competencia, los procesos didácticos y los experimentos, ¿sí? Las experiencias científicas que vamos a nosotros a dar a conocer, ¿sí? Para el día sábado. ¿Sí? El día de hoy lo he trabajado, pero para el día sábado yo les voy a pedir materiales y juntos vamos a trabajar y vamos a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que los niños están aprendiendo con esa experiencia científica? Pero previo a ello vamos a hacer algunas acciones, ¿sí? Muy bien. El área de ciencia y tecnología, ustedes observarán, ¿sí? Estamos, nosotros estamos en un ambiente, en un contexto, ¿no? De diversos contextos. Nos encontramos en diversos contextos, perdón, ¿sí? Y ante esos contextos, tanto hechos o fenómenos, nosotros siempre nos hacemos las preguntas. Ahora también nos estaremos, miren, ve, aquí hay un contexto, diferentes contextos, ¿sí? Y ahora estamos, pues, en este contexto eh, sobre esta calor terrible, ¿no? Fuerte que que estamos teniendo estos días, ¿sí? Entonces, y ciencia está en todo momento, ¿sí? Bien, aquí tenemos los diferentes contextos y el niño se pregunta, ¿no? El niño observa todo ello y se pregunta. En estos momentos estará diciendo, ¿no? ¿Por qué hay tanta calor? ¿A qué se debe? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué causa la calor? Cuando uno está fuera de casa por un tiempo determinado, 1 o 2 horas, es terrible, te duele la cabeza, no sabes, ya es una desesperación de solamente encontrar agua y echarte, ¿cierto? Y todo ello se estará preguntando también los niños. ¿Y por qué no aprovechar de esa necesidad, de esa situación para desarrollar competencia? Entonces, nosotros lo que hacemos es aprovechar esa situación para desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, maestros, les pregunto, la ciencia y la tecnología en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, la ciencia y la tecnología en nuestra vida diaria. ¿Qué piensan ustedes? La ciencia estará, así como dice, la ciencia y la tecnología estará en nuestra vida cotidiana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Ujú. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿La ciencia y la tecnología estarán en nuestra vida cotidiana? A ver, tu respuesta. Bien, maestro, muchas gracias. Impide Sí, sí, bien, porque es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra necesidad. Bien, ¿qué más? Sí, ¿por qué más? ¿Por qué decimos, por ejemplo, el día de hoy, ¿sí? En estos momentos, estamos aplicando ciencia y tecnología, y está en todo momento. Muy bien, ¿y qué nos dice, pues, esta información? Nos dice que en la vida científica, ¿no? En nuestra vida científica, un ratito, ahora sí, en nuestra vida científica, a ver, un ratito, sí, en nuestra vida diaria, bien, bien, maestra, ¿no? Los problemas se plantean por sí mismos, ¿no? Siempre nosotros nos vamos a hacer preguntas. Si no hay preguntas, no hay conocimiento, ¿sí? Si no nos hacemos preguntas, no hay conocimiento científico. Si no nos evaluamos, tampoco. O sea, todo eso, por eso dice la ciencia como proceso y producto. Entonces, nos dice acá, ¿no? La ciencia aquí, estamos viendo, miren, en nuestra vida cotidiana, y nos ha facilitado al hombre, ¿no? La tecnología facilita al hombre el trabajo, parte de una necesidad y el hombre sigue investigando para satisfacer sus necesidades.
Entonces nos dice acá, la ciencia, ¿sí? Científica y los problemas no se plantean por sí mismos, van, como les dije, va partiendo de una necesidad, ¿sí? Es precisamente, dice, este sentido del problema que indica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico, dice, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, dice, nada está dado, todo se construye. ¿Sí? Esto lo vemos en la guía de orientación del área de ciencia y tecnología. ¿Sí? El área de ciencia y tecnología es bastante extensa. Entonces he tratado de hacerlo más preciso, ¿no? Lo que nosotros debemos de tener, ¿no? En esta capacitación que es bastante tiempo, ¿no? El tiempo sobre todo es nuestro peor enemigo, ¿sí? Porque nos permite entender y comprender nuestro medio. Aparte, muy bien, maestra, solo así nosotros vamos a comprender nuestro medio y saber convivir con ello. Imagínense qué es lo que está pasando aquí en la Tierra por el descuido del hombre, por falta de conocimiento, de qué manera nosotros a través de la indagación, investigación, sin querer, queriendo también, ¿no? Hacemos daño a nuestra Tierra, a nuestro planeta. Por eso dice que ciencia es reflexión, porque si yo aprendo también tengo que saber cuáles son las ventajas y desventajas, y para ello tengo que reflexionar. ¿Sí? Y no usar. De repente, si hace daño, evitar en lo posible hacer su uso o de alguna forma, ¿no? Utilizarlo, pero en bienestar tanto del hombre como del planeta. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Pregunta, ¿sí? Pregunta. Yo les pregunto, ¿qué aprendizajes debemos lograr en los estudiantes en el área de ciencia y tecnología? ¿Qué aprendizajes nosotros debemos lograr en los estudiantes en el área de ciencia y tecnología? ¿Cuál sería? A ver, maestro, ¿qué aprendizaje? A ver, vamos. ¿Qué aprendizajes me corresponden en el chat? A ver, maestros, ¿qué aprendizajes debemos nosotros de lograr en nuestros estudiantes? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué aprendizaje nosotros debemos de lograr en los estudiantes? A ver, ideas. ¿Qué aprendizajes? Ujú, bien. ¿Alguna respuesta? Mm, sí, claro. Aprendizaje por descubrimiento, comprensión y cuidado del cuerpo y su entorno. Excelente, maestra eh, o maestro. ¿Qué más? Muy bien, el aprendizaje por descubrimiento, que los niños desarrollen competencias. Bien, ¿qué más? Sé que sean investigadores, el bien común, la creatividad, la curiosidad es parte fundamental del área de ciencia y tecnología, que el maestro debe crear en el estudiante la curiosidad, desarrollar la indagación y la investigación, el recojo de datos, elaborar sus conclusiones. Muy bien, comprender de la información. Esas son las habilidades que nosotros debemos de desarrollar en nuestros estudiantes. ¿Sí? Para que pueda hacer ciencia y pueda comprender al mundo, el mundo que lo rodea. Bien, ¿qué más? El niño que el niño aprende descubriendo, trabajar los enfoques de investigación, alfabetización científica. Muy bien, muy bien. Ahora les pregunto, a ver, maestros, pregunto, los niños y las niñas como investigadores innatos,
los niños y las niñas como investigadores innatos. ¿Por qué decimos aquello? Esa pregunta, ese enunciado. Los niños y niñas como investigadores innatos. ¿Mm? Los niños y las niñas como investigadores innatos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Bien, a ver, vamos a leer esta. Ay, muy bien, que el niño aprende descubriendo porque son muy curiosos. Ay, ya, así es, para desarrollar su curiosidad. Se pregunta por qué, ¿ya? Porque los niños son curiosos, ¿no? De manera innata los niños son curiosos, porque el niño nace con la curiosidad y debemos de desarrollarla. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Desarrollarla. ¿Y cómo? Con conocimiento científico, con conocimiento, en este caso estamos en el área de ciencia y tecnología, porque su naturaleza es preguntar. Bien, muy bien. Entonces, vamos a leer esta información, ¿ya? ¿Qué piensan sobre la enseñanza del área de ciencia y tecnología? A ver, ¿qué pensamos sobre la enseñanza del área de ciencia y tecnología? Vamos a leer esto, por favor. Ujú. Miren. A ver, muy bien. ¿Qué piensan sobre la enseñanza del área de ciencia y tecnología? ¿Mm? En base a esta historieta. ¿Mm? A ver, maestros, ¿cómo se debe de enseñar el área de ciencia y tecnología? ¿Cómo se debe de enseñar el área de ciencia y tecnología? ¿Sí? A ver, alguna respuesta, a ver cómo, de esta historieta, ¿no? ¿Qué podemos nosotros rescatar, ¿no? Sobre la enseñanza de ciencia y tecnología. ¿Mm? A ver, maestros y maestras. Ujú. Bien, acá ya tenemos una respuesta que se debe basar respecto a las curiosidades que mantiene el estudiante para colaborar con el aprendizaje de su interés y poder construir nuevos aprendizajes. Se debe de enseñar con experimentos. ¿Y ustedes creen que solamente con experimentos se puede aprender el área de ciencia y tecnología? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, dice, se debe de enseñar con experimentos. A ver, ¿qué más? A veces minimizamos su conocimiento y su curiosidad, por ello, en vez de desarrollar, retrasamos su desarrollo. Existe la indagación, muy bien, maestra. Entonces, a través de la indagación, de ese proceso de indagación, vamos a lograr que nuestros niños comprendan, ¿no? Y desarrollen, comprendan la naturaleza y desarrollen competencias. Trabajar con las inquietudes que tienen los niños para que no se queden con los interrogantes, desarrollar este área con todos los pasos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la pregunta. Vamos, muy bien. Entonces, miren, ¿se acuerda cuando les decía que si los niños la ciencia lo tienen de manera innata, la curiosidad lo tienen de manera innata? Dice, ¿qué puede ocurrir si le damos una sonaja a un bebé? Vamos a deducir, ¿no? Y lo que pasa en el estudiante, ¿sí? Está en la guía de orientación. Dice, al darle la sonaja a un bebé, ¿qué hace el niño? Lo mira, el bebé lo mira, lo coge, y seguramente le ha pasado a ustedes con sus hijos, se le mete a la boca, lo sacude y con sorpresa descubre que produce sonido. La vuelve a sacudir y nota que ese movimiento hace que suene. La sacude con más fuerza, disfrutando de ese sonido, hasta que termina lanzándola al suelo. Se pregunta entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó?
El niño de manera innata tiene la curiosidad y se va cuestionando y preguntando. Y nosotros ahí, bueno, los niños están con los padres, ¿no? Ahí los padres aprovechar, ¿no? Mira, ¿cuál es su pensamiento del niño? Seguimos en el segundo situación. Dice, al echar azúcar a su leche o agua, se da cuenta que ésta se disuelve. ¿A dónde se fue el azúcar? Descubre luego que su sabor cambia, haciéndole dulce. ¿Por qué cambió? Imagínense esta situación, esta experiencia científica que que yo utilice para saber lo que es cambio, diré mezcla y combinación. Pero el niño, ¿cómo se está preguntando? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver acá. Dice. Entonces, dice otra situación, al jugar con globo, se dan cuenta que también lo pueden mover con un soplido. ¿Por qué? Presión atmosférica, el aire, tantos conocimientos que a través de la experiencia y de situaciones nosotros podemos desarrollar competencias y esos conocimientos científicos. Los niños y niñas como investigadores innatos son exploradores, son observadores, ¿sí? Se formulan preguntas para buscar comprender el mundo que los rodea, se plantean hipótesis y elaboran sus propias conclusiones, ¿sí? Elaboran ellos sus propias conclusiones cuando tienen la información, ¿sí? Entonces, la curiosidad está innato en nuestros niños. Igualmente nosotros, cada vez nos cuestionamos, nos hacemos preguntas y nosotros ya con conocimiento comenzamos a indagar, buscar la información para poder responder a aquella pregunta, ¿sí? Porque yo de mi propio conocimiento no lo puedo realizar, entonces busco la información. Bien, entonces diremos, miren qué interesante, ¿no? Entonces los niños constantemente se preguntan por qué sucede, ¿no? ¿Por qué sucede? Y lo más importante, trata de dar respuestas. De acuerdo a sus conocimientos previos, empieza a dar sus respuestas, que éstas se convierten dan sus posibles hipótesis. Y nosotros tenemos que ahí, ¿no? Bueno, si está en el aula, ¿no? Dar respuestas, pero con fundamento científico, con conocimiento del área. Entonces diremos, ¿sí? Sigue el niño, ¿no? Haciéndose preguntas y preguntas y repreguntas. ¿Por qué se derrite el hielo? Propiedades del agua. ¿Por qué se riegan las plantas? ¿Por qué se regarán? Entonces el niño va planteando sus posibles hipótesis. Entonces recordamos entonces que los niños y niñas constantemente se preguntan por qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede a su alrededor? Y se van haciendo preguntas, ¿sí? Y van buscando respuestas. Entonces, el, el área de ciencia y tecnología, ¿no? Busca qué cosa. ¿Qué aprendizaje entonces busca, ¿no? En los estudiantes el área de ciencia y tecnología. ¿Qué aprendizaje debemos lograr entonces en los estudiantes en el área de ciencia y tecnología? A ver, ¿qué aprendizajes entonces, maestros? Ya me habían respondido en el chat, ¿sí? En los niños para que no se queden con los interrogantes. Bien, sí. Recuerden que a todas no vamos a poder responder. Siempre nosotros tenemos un propósito. Si estamos en el aula, nosotros vamos con un propósito, ¿sí? Muy bien. Entonces,
Nosotros, al término de la educación básica, nosotros tenemos un perfil de egreso, ¿sí? Un perfil de egreso. Dentro de ese perfil de egreso tenemos 11 aprendizajes que todo niño debe lograr al término de la educación básica. Inicial, primaria, secundaria. Ahí termina la educación básica. Y nos pide 11 perfiles, ¿sí? Y una de ellas está el área de ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué es lo que busca el área de ciencia y tecnología? ¿Sí? Pues lo que busca es que el niño pueda, ¿no? Despertar la curiosidad, indagar y comprender al mundo natural, al mundo artificial, ¿sí? Teniendo en cuenta esos conocimientos del propio área, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Si vamos aprendiendo, teniendo más conocimiento sobre el área de ciencia y tecnología, ¿para qué? Para poder, ¿no? Como usted anteriormente me habían dicho, para cuidar el planeta, cuidar nuestra salud, o sea, nosotros mismos. Entonces, eso es lo que busca el perfil de egreso, ¿sí? Como sabemos, parte de la curiosidad, ¿no? Natural de los niños, de su asombro y deseo de conocer y comprender el medio que lo rodea. Parte de ahí, la curiosidad, despertar en el estudiante la curiosidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de situaciones, a través de preguntas investigadas. El punto de partida es ello, la curiosidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el perfil de egreso? Al término de, el niño debe de indagar y comprender el mundo natural y artificial utilizando conocimiento científico, en diálogo con sus saberes locales para mejorar la calidad de vida y el cuidado de la naturaleza. Para eso enseñamos ciencia, ¿sí? Y a veces nosotros dejamos un poquito de lado el área de ciencia y tecnología, que es tan interesante, un aprendizaje profundo, porque le va a servir para la vida, ¿sí? Le va a servir para la vida. ¿Qué nos dice, no? Promover experiencias que los motive a ellos cuestionar los hechos que son de su interés, expresar ideas, obtener esa información que les permita a ellos, ¿no? Construir esos conocimientos, ¿sí? Y comprender el mundo natural y artificial de los que le habitan, ¿no? Eso es lo que nos dice el área de ciencia y tecnología. A ello tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué sabemos entonces del área de ciencia y tecnología? ¿Qué sabemos nosotros del área de ciencia y tecnología? ¿Mm? ¿Qué sabemos? Pregunta, me responden por favor en esta estrategia que vamos a verlo en estos momentos, ¿sí? Es una estrategia del SQUA, ¿sí? En la cual dice, ¿qué sabemos sobre, qué quisiéramos saber y qué hemos aprendido? Entonces yo les pregunto, ¿qué sabemos sobre el área de ciencia y tecnología? Me responden en el chat, por favor, rapidito. De antemano, muchas gracias por participar, ¿sí? La idea es hacerlo de manera activa, que haya esa interacción, a pesar que es virtual. ¿Sí, maestros? Entonces, ¿qué sabemos sobre el área de ciencia y tecnología? Muy bien, ya yo lo voy a pegar porque esto queda bien, ¿ya? Tenemos una respuesta, ¿sí? ¿Qué más? Dice, estudiante al mundo físico, a la investigación y la indagación. Bien, muy bien, ¿qué más? A ver, otra maestra, otro maestro, gracias por su participación, maestra. Otra respuesta, dos más, ¿ya?
que sus competencias, indaga, explica, ¿sí? Muy bien, desarrollar esas competencias, ¿no? Que el área tiene estas competencias, ¿ya? ¿Qué más? Que el área nos permite indagar y explicar, diseñar, excelente, ¿ya? Ya, seguimos, muy bien, ya, muy bien, aquí está, uy, he escrito ya, muy bien, aquí, ya, mm, ujú, se movió, ya, seguimos, nos dice acá que permite la construcción del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento. ¿Sí? Y esto le va a permitir que los niños estudien, investiguen, que tienen muy bien mediante los procesos, sí, que la competencia se desarrolla mediante los procesos. Buena maestra, buena, ¿qué más? Ya, que trabaja con los enfoques, claro, el enfoque, ¿no? Ya, sí, aquí está. Uy, maestro, qué bonito, qué lindo, ya, que tiene procesos, ¿no? Diferenciados de cada competencia. Ah, muy bien, que cada competencia tiene sus procesos, dice. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué quisiéramos saber? ¿Ya? ¿Qué quisiéramos saber, maestro? Tenemos sus respuestas. Ahora, ¿qué quisiéramos saber? ¿Mm? ¿Qué quisiéramos saber, maestros? Maestros. A ver, algunos. Aquí están sus respuestas. ¿Qué quisiéramos saber? Ya, muy bien, aquí está. ¿Qué tiene? Ya. Más estrategias para desarrollar correctamente el área y a eso lo vamos a hacer. Por eso para este sábado me tienen que traer, tener los materiales, muy bien, cómo se desarrolla la indagación bien. Eso lo vamos a ver en una sesión de aprendizaje, cómo desarrollamos, en la cual el día sábado vamos a hacerlo de manera muy explicada, ¿no? Explicada detalladamente, pero para eso requerimos tiempo, ¿ya? Vamos a participar rápido, muy bien. Y aquí, por último, estrategias para desarrollar experimentos, ¿ya? Yo he elaborado tarjetas científicas, tengo un repertorio de tarjetas científicas con todos sus contenidos que le voy a pasar a ustedes, ¿ya? Muy bien, muy bien, aquí está y muchas respuestas más. Gracias, maestro. Felicitaciones por su participación. Bien, esta pregunta que hemos aprendido sobre el área de ciencia y tecnología lo vamos a responder al término de, ¿sí? Esta es la estrategia SQUAD que se aplica en diferentes áreas. Lo puedo aplicar en diferentes áreas. Hacer el paso científico. Bien, ya. Bien, ya, ahora sí. Seguimos, ahora vamos. Ya, muy bien. Entonces, maestros, ¿qué sabemos del área de ciencia y tecnología? Tenemos, por ejemplo, aquí su enfoque, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque del área de ciencia y tecnología? ¿Cuál es el enfoque, maestro, del área de ciencia y tecnología? ¿Cuál es el enfoque? A ver en el chat, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el enfoque? Ujú. Ya, aquí tenemos. Indagación científica, ya, uno. ¿Cuál más? El otro. ¿Sí? Indagación científica, alfabetización científica. Vamos al punto, maestro. Muy bien, la indagación científica y alfabetización científica y tecnológica. En la indagación científica, ¿qué cosa pues? ¿Qué implica? Que los estudiantes tengan esa oportunidad, ¿no? De hacer ciencia de manera que aprendan cómo, a través de la curiosidad, aprendan esos procedimientos científicos que tiene el propio área para poder responder a su pregunta investigable. Que el niño aprenda a analizar, razonar, imaginar, inventar, a trabajar en equipo, ¿no? Incentivar la curiosidad. El área de ciencia y tecnología, el propio área desarrolla habilidades de orden superior.
solito, sin que le forcemos, como lo hacemos a veces en el área de ciencia, en el área de comunicación o de personal. No, el área de ciencia y tecnología promueve habilidades de orden superior, pero va a depender de las actividades que yo proponga, ¿sí? Y de qué manera sigo esos procesos didácticos, esa indagación, ¿sí? Entonces, indago, ¿sí? Indago, investigo, sigo procesos, procedimientos, eh, planteo mis hipótesis, recolecto datos, registro datos y me informo. ¿Para qué? Para alfabetizarme científicamente. Entonces, ¿qué hago en la alfabetización? El estudiante va a utilizar esos conocimientos científicos y tecnológicos, pero con conocimiento del área, ¿sí? Con conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que lo rodea, el modo de hacer y pensar de la comunidad científica, lo voy a poner en grande, un ratito, ¿sí? ¿Sí? Ahí dice. Y proponer soluciones tecnológicas. Explicar el por qué y alfabetizarse cada vez con conocimiento. Si de repente a través de la indagación investigo, analizo y llego pues a resultados, a conclusiones, entonces cada vez me voy a alfabetizar. Voy a conocer más del área de ciencia científica, del área de ciencia y tecnología, perdón, sí, variables, voy a conocer, me voy a empoderar, el niño va a descubrir y va a poder fundamentar por qué funcionan así las cosas, por qué sucede, por qué tenemos que regar las plantas y por qué tenemos que alimentarnos de las plantas. O sea, va a dar su fundamento, pero en base a esa indagación. ¿Sí? Entonces, lo que busca el área de ciencia y tecnología es que nosotros nos alfabeticemos con el lenguaje del área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar el lenguaje del área. También dice que se desenvuelva como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o públicas asociadas a la calidad de vida y del ambiente de su comunidad o país. Sí, por eso le digo ciencia reflexión. Tenemos que reflexionar de nuestras acciones, tanto en el cuidado de nuestro cuerpo como también del cuidado del planeta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el área de ciencia y tecnología, para nosotros enseñar el área de ciencia y tecnología, tenemos ciertas orientaciones que nos dice nuestro currículum nacional. Está en la programación curricular. ¿Qué orientaciones debemos nosotros de seguir para enseñar el área de ciencia y tecnología? A ver, ¿cuáles ustedes me podrían mencionar? ¿Qué orientaciones? ¿Mm? A ver, ¿qué orientaciones nosotros debemos de tener en cuenta para enseñar el área de ciencia y tecnología? Bien, vamos entonces. Ya en el chat van a estar respondiendo, pero ¿cuál de ellas es el punto clave? El punto, y nos dice el currículum nacional, que el punto de partida del estudiante es la curiosidad, su deseo de comprender al mundo y el placer de aprender ese conocimiento, ¿sí? El punto de partida de los estudiantes es la curiosidad, su deseo de comprender el mundo y el placer por aprender a partir del cuestionamiento del ambiente. Imagínense, yo lo llevo al jardín. ¿Cuántas preguntas me pueden hacer el estudiante? Pero a esas preguntas, ¿cómo las convierto en preguntas investigables? ¿Sí? Infinidad ¿no? de conocimientos que pueden adquirir. ¿Sí? Se traduce en la construcción de conocimientos científicos y tecnológicos. Que el aprendizaje del área de ciencia y tecnología se desarrolle desde tempranas
edad. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que se desarrolle desde temprana edad. Por ello, las competencias se desarrollan progresivamente desde los diferentes niveles de educación básica. Tienen las competencias de inicial, primaria y secundaria, tenemos las mismas competencias, ¿sí? Nos dice que el área de ciencia y tecnología no se debe de limitar en un laboratorio. Ciencia se hace en cualquier lugar. Va a depender, ¿no? Del propósito del maestro o la situación que enmarque, ¿no? ¿Ves? Acá dice que no puede limitarse a un laboratorio. Puede considerarse otros espacios como el jardín, el campo, ¿no? El contexto mismo. Como le digo, va a depender del propósito. En las situaciones de aprendizaje, dice, se debe de considerar que las competencias del área se articulen entre sí. Todas las competencias del área de ciencia y tecnología, que pierden el temor al iniciar su pregunta de investigación y su hipótesis. Muy bien, gracias maestro. Nos dice acá que las competencias se articulan. Van a estar presentes todas las competencias cuando desarrollamos o realizamos nosotros el área de ciencia. Realizamos un tema, van a estar presentes las competencias, pero va a depender del propósito de nosotros para profundizar en una de las competencias. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que se debe de considerar, maestro, los estilos de aprendizaje. Muy importante considerar los estilos de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. El área de ciencia y tecnología promueve, dice, la construcción de modelos que representan la naturaleza y su funcionamiento. El aprendizaje de ciencia y tecnología también promueve la construcción, ¿no?, de modelos, permite hacer uso de esos contextos reales que permitan a los estudiantes enfrentarse a experiencias y problemáticas. Contar con conocimiento teórico, ¿sí? Tenemos que tener ese conocimiento teórico, ¿no? Que es necesario, ¿no?, adquirirla para poder dar respuesta a esa pregunta investigada, ¿sí? Por eso es muy importante siempre con nuestra información. Recuerde que es tan compleja el área para tener todos esos conocimientos, ¿no? Siempre hay un especialista, pero aún así requerimos de esa información y tenerlo siempre presente, ¿no? Y si no, buscamos. Porque ¿quién lo tiene todo el conocimiento? Nada. Se debe de considerar los estilos de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Entonces, cómo desarrolla el estudiante o el niño la indagación en el aula? ¿Cómo desarrolla? ¿Sí? El niño, ¿ve?, parte de la curiosidad. Esto también está en la guía de orientación del área de ciencia y tecnología. Entonces, dice, ¿no? Todo se desarrolla bien en la medida que los niños desarrollen paso a paso todo el proceso. Sí, maestra, tienen que seguir esos procesos de indagación, ese proceso didáctico, ¿sí? Manifestar la curiosidad, definir preguntas a partir de conocimientos nuevos. Proponer explicaciones, posibles hipótesis, planificar y llevar a cabo sus investigaciones, decía, ¿no? Estamos en primaria. Recopilar evidencias a partir de la observación, explicar fundándose en evidencias, considerar, dice, otras explicaciones, comunicar las explicaciones y comprobar la explicación. Todo es de esa manera el niño desarrolla la indagación, pero va a partir de la curiosidad, ¿sí? La curiosidad. Entonces, ¿qué orientaciones pedagógicas tenemos nosotros para la enseñanza, para desarrollar competencias? En este caso, la competencia, las 3 competencias, ¿sí? Tenemos aquí, ¿qué orientaciones? Estamos viendo la parte teórica un poco, porque de ahí vamos a llegar a lo práctico, pero tenemos que recordarlo, porque nosotros lo conocemos, y no estamos recordando y cada vez fortaleciéndonos en lo que es el área de ciencia y tecnología. ¿Qué orientaciones pedagógicas consideramos para desarrollar competencias? ¿Sí? ¿Qué orientaciones?
está en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6 de, del currículum nacional, ¿sí? Para el desarrollo de competencias, el proceso de enseñanza que debe de tener todos los docentes para desarrollar competencias. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles ustedes creen que son? ¿Sí? Orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar competencias. ¿Cuáles son? A ver, maestros y maestras. Disculpen. A ver, maestra, ¿cuáles serían? Ujú, vamos, entonces, maestros, tenemos 10 orientaciones que nos permite desarrollar la competencia en todas las áreas. Lo pongo aquí también porque esto me va a permitir desarrollar las competencias del área de ciencia y tecnología. Y una de ellas es partir de situaciones significativas. Tenemos que generar el interés en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo el niño aprende? ¿No? Aprende haciendo. ¿Qué más? Construir el nuevo conocimiento, partir de saberes previos, conflicto cognitivo, ¿sí? El error como oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, entonces partimos de situaciones significativas, generamos el interés para el aprendizaje, aprender haciendo, partir de saberes previos, generar el conflicto cognitivo, aprender del error como oportunidad de aprendizaje, promover el trabajo cooperativo, mediar el progreso de los estudiantes, ¿no? En el nivel de aprendizaje a otro superior. Ese es nuestro trabajo, que nosotros mediamos el aprendizaje, ¿sí? A través del acompañamiento que realizamos y promover el pensamiento complejo. Estas 10 orientaciones van a estar muy bien, excelente, maestra. A ver, espera. Estas 10 orientaciones van a estar cuando nosotros realizamos nuestra sesión de aprendizaje. Implícitamente están en nuestras sesiones de aprendizaje, que lo vamos a ver el sábado. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, ya tenemos nosotros las orientaciones. Ahora sí, vamos a irnos ya al área. ¿Cuántas competencias tiene el área de ciencia y tecnología? A ver, ¿cuántas competencias tiene el área de ciencia y tecnología? Ujú. ¿Cuántas, maestra? Muy bien, tres, dice tres. Ajá, ya tres, muy bien, tres, ¿qué más? Ya, tres competencias, muy bien. Sí, maestra, esas son las competencias del área de ciencia y tecnología. Entonces, vamos, ¿sí? Acá tenemos el trabajo de las competencias, ¿no? Las competencias se desarrollan poniendo en juego, dice, y ejercitando de manera combinada, ¿sí? Una serie de capacidades. Estas son las habilidades y actitudes que el estudiante utiliza para afrontar una situación. Tenemos las tres competencias: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas, ¿sí? Para resolver problemas de su entorno. Esas son las tres competencias del área de ciencia y tecnología. Estas competencias tienen sus capacidades. ¿Cuántas capacidades tiene el área de la competencia indaga? ¿Cuántas capacidades tiene la competencia indaga? ¿Mm? ¿Cuántas capacidades tiene la competencia indaga? Bien, vamos. Entonces, tres, acá me dicen, ¿cuántas capacidades tiene la competencia indaga? Cinco.
¿ya? ¿Sí? ¿Y me puede mencionar algunas de las 5? ¿Mm? ¿Algunas de las 5? Sí, ahí. Bien, acá está, problematiza, ¿ya? Bien, bien. Problematiza situaciones, ¿qué más? ¿Mm? Ujú, ya, muy bien, vamos. Entonces vamos a ver, problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos. Muy bien, ¿qué más tiene? Realiza el plan de acción. Bien, bien, maestro. Entonces tenemos aquí de indaga es problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. Pregunta, cuando desarrollo, cuando realizo mi sesión de aprendizaje, todas estas capacidades le tendré en cuenta o se movilizarán. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Todas se movilizan. No puede faltar ninguna. Cuando desarrollo, cuando realizo, ¿no? Sí, cuando desarrollo la competencia. Recuerda, la movilización de todas las capacidades se da al desarrollo de la competencia. Si falta una, no estaría desarrollando la competencia, ¿sí? Pero en una sesión, todas las capacidades, porque nosotros tenemos que evaluar, ¿cierto? Todas las capacidades podemos evaluarlas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Se apagó. ¿Qué dicen ustedes? Todas las capacidades podemos evaluar cuando desarrollamos realizamos nuestra sesión de aprendizaje, que sí, no hay que priorizar. ¿Y qué tenemos que priorizar? O sea, ¿qué va a depender que nosotros prioricemos una de las capacidades o dos de las capacidades? Porque nosotros tenemos que recoger evidencia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros prioricemos, como dice la maestra, buena maestra? Va muy bien, va a depender de nuestro propósito, porque yo voy a recoger evidencia y al recoger evidencia se van a dar todas estas habilidades, se van a movilizar todas estas capacidades, pero de acuerdo a mi propósito y de acuerdo a la evidencia yo voy a tener un ojo pedagógico, ¿no? Un criterio que yo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, bien, maestra. Entonces continuamos, ¿no? No depende del propósito. Excelente, ¿sí? Muy bien. E igualmente, la capacidad explica, tiene sus capacidades, ¿sí? Tiene dos capacidades. La competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, también tiene sus capacidades que se movilizan. En este caso, durante el desarrollo de la sesión, vamos a desarrollar, vamos a conocer y profundizar cada competencia, ¿sí? Tanto el día de hoy como el sábado vamos a este, desarrollar la competencia indaga, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo así para profundizar cada competencia, porque es tan compleja y acá le estamos dando lo preciso, maestro. Muy bien, entonces sabemos, en la competencia indaga tenemos 5 capacidades que se movilizan, recordemos, 5 capacidades, y aquí también lo vamos a volver a recordar. Recuerden que también, ay, no avanza, también tenemos nuestros estándares, ¿cierto? Nuestros estándares, que nos permite el desarrollo de la competencia. Recuerde que el estándar nos dice qué tan cerca o qué tan lejos están nuestros estudiantes para el desarrollo de la competencia. Y vamos a verlo de la competencia indaga, ¿sí? De la competencia indaga. Muy bien.
los estándares de aprendizaje, que yo tengo que tenerlo presente siempre para saber cómo mi niño está desarrollando la competencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, los estándares de aprendizaje del tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Ustedes saben, ¿no? Ya han hecho ustedes todo ese análisis de la competencia, de los estándares, ¿sí? En qué se diferencia cada una de ellas, ¿sí? Acá vemos que se diferencia en la complejidad, la gradualidad, ¿sí? Por el ciclo y esto se debe también a la edad. Entonces, indaga, tercer ciclo, el niño debe de indagar al término de, ¿no? Del tercer ciclo, el niño debe de indagar, explorar objetos, fenómenos al hacer preguntas, proponer posibles respuestas y actividades para obtener la información, ¿sí? Sobre las características relacionadas pues con el tema estudiado, ¿no? O el contenido estudiado. Ellos van a seguir, dice, un procedimiento para poder observar, ¿no? Ese contenido que ellos están adquiriendo, ellos van a manipular, describir y comparar, ¿no? Y ensayos, y lo va a utilizar para elaborar conclusiones. Va a expresar de manera oral o gráfica o escrita, ¿no? Va a comunicar lo que ha aprendido sobre el área de ciencia y tecnología. Muy bien. Aquí en el nivel 4, el niño, mira, va a indagar, pero va a establecer las causas de un hecho fenómeno para formular preguntas, ¿sí? Y posibles respuestas. En el quinto ya el niño va a indagar las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas, ¿no? E hipótesis en la que se relacionan las variables que intervienen y que no pueden observar. ¿Y qué pueden observar, no? A través de las variables. Propone estrategias, ¿no? Para obtener información sobre el hecho, pero miren cómo se da acá la complejidad, tanto en tercero, cuarto y quinto ciclo. ¿Sí? Esto lo tenemos también en el estándar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Estamos en cuanto a la competencia, ¿sí? La competencia indaga. Yo les pregunto, qué nos dice la competencia? Dice que nosotros desarrollamos la competencia. Entonces, ¿qué es capaz de hacer el estudiante cuando desarrolla la competencia? ¿Qué es capaz de hacer el estudiante? Recuerde que yo voy a desarrollar esa competencia. Entonces, ¿qué será capaz de hacer? A ver, muy bien, maestras. Buscar información. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué acciones deberá hacer el estudiante cuando desarrolla la competencia? Porque en base a ello, yo planifico. Y debo de conocer la naturaleza de la competencia. Muy bien, muy bien. Plantear hipótesis, buscar información. Muy bien. Entonces vamos a conocerlo ya. ¿Qué es capaz de hacer el estudiante? ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando desarrolla la competencia. Muy bien. Ya habíamos mencionado, ¿no? Que el estudiante, ¿no? Va a ser capaz de construir esos conocimientos de cómo funciona, pues, ¿no? El área de ciencia, cómo funciona lo que puede encontrar en la naturaleza, de qué manera va a dar la información, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos que, muy bien, organizar la información, contrastar las hipótesis, muy bien. Bien, eso es lo que nos dice la competencia, maestro. Es capaz de construir su conocimiento a través de esa indagación, esa curiosidad acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea. O sea, va a ser capaz de que a través del conocimiento que va adquiriendo, él va a poder dar resultados, va a poder dar y comprender al mundo natural y artificial que lo rodea. ¿A través de qué? De procedimientos propios de la ciencia, ¿no? A través de ese conocimiento científico, esa indagación, esos contenidos temáticos, ¿sí? Y va reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo.
poniendo en juego, dice, actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, las dudas, ese empirismo que tenemos nosotros, hasta que no, analicemos, investiguemos. Y para desarrollar esa competencia, ¿sí? Y el enfoque ambiental, que va a estar siempre transversalmente, ¿sí? Vamos a movilizar esas capacidades. Movilizar todas para desarrollar la competencia. Y como ya la habíamos mencionado anteriormente, si les pregunto, ¿todas podemos evaluarlas? No, porque va a depender de nuestro propósito. No podemos recoger una evidencia, no estaríamos en el foco, ¿no? Vamos a dar profundidad, ¿sí? Y de acuerdo a ello vamos a dar profundidad a una o dos capacidades porque vamos a tener evidencia, ¿sí? En esta sesión yo quiero que mi niño aprenda a elaborar su plan de acción. Entonces yo voy a hacer mi sesión donde los niños elaboran su plan de acción, cómo descubrirán, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo se organizarán? ¿Cómo responderán a la pregunta investigable? Entonces yo voy a dar prioridad a diseño y estrategia para hacer indagación. Aquí voy a dar. Entonces, cuando yo recojo mi evidencia, voy a ver cómo han elaborado su plan de acción. Estoy dando en el foco, en el punto. Por eso depende mucho de nuestro propósito. Muy bien, aquí tenemos las 5 capacidades que se movilizan sí o sí. Ya, maestros, sí o sí se movilizan esas capacidades, ¿sí? Entonces dice, problematiza situaciones. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué van a hacer los estudiantes, no? Van a plantear preguntas sobre hechos y fenómenos. Diseña estrategia para hacer indagación. ¿Qué van a hacer? Van a proponer actividades, su plan de acción para que puedan ellos responder a esa pregunta investigable y puedan seguir procedimientos, utilizar instrumentos, experiencias científicas, ¿sí? Genera y registra. Aquí los niños van a obtener y organizar toda la información de la experimentación que tienen, que están realizando, observando, analizando. Registra todo lo que observa, ¿sí? ¿Qué más? Analiza los datos e información. No solamente es suficiente la experiencia científica, porque solamente con la observación y la experiencia que estamos realizando, no vamos a poder dar respuesta. Entonces necesitamos de una información, ¿sí? Y evaluación y comunicación del proceso y resultado. Muy bien, eso es lo que nosotros realizamos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? De cada habilidad, ¿sí? De cada habilidad, cuáles son qué acciones, ¿no? Realiza el estudiante. Muy bien, aquí está. Interpretar los datos obtenidos y evalúa y comunica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren, estamos aquí todavía en desarrollando la competencia. Todo el conocimiento que estamos recordando, organizar la información, no se observa, no está presentando la maestra. ¿Están viendo la diapositiva, maestros? Sí. ¿No ven o no observan? Sí, sí, maestra, sí está. Ya, muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son? Miren, todo lo que nosotros, sí, sí, muy bien. Ahora, maestros y maestras, gracias por su participación. ¿Cuáles son esos procesos didácticos que me permiten también el desarrollo de la competencia? ¿Cuáles son esos procesos didácticos, maestro? Wow, el tiempo es oro. Es un poquito, de repente, maestro, vamos a ver aquí los procesos didácticos. En la pregunta anterior me dijeron que cada competencia tiene sus procesos didácticos. Bien, sí, es verdad. Esto también tenemos de la guía de orientación de procesos didácticos del Ministerio de Educación. Tenemos 3 competencias y aquí están: indaga, explica y diseña, ¿no? Indaga, tiene 6 procesos que el niño tiene que transitar sí o sí para desarrollar competencias. Porque, ¿qué son los procesos didácticos? ¿Sí? Son procesos donde el niño va a activar procesos cognitivos internos en el estudiante. ¿Y cómo lo hace el maestro? A través de sus actividades, a través de sus estrategias. De esa manera nosotros activamos procesos cognitivos internos. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, somos muy inteligentes, digo yo, y me considero así, porque cualquiera no puede hacer una sesión de aprendizaje.
Miren la importancia y las acciones que debemos de hacer, ¿no? Nuestras actividades para que los niños activen procesos cognitivos de plantear preguntas, plantear hipótesis, de elaborar el plan de acción, de recoger datos, de estructurar, de estructuración del saber y de comunicar. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso es una sesión de aprendizaje, es una sesión pensada, muy pensada. Y para hacer una sesión de aprendizaje, tenemos que conocer, pues, esta teoría, ¿sí? Entonces, recuerden que la sesión de aprendizaje pasa todavía de la planificación a largo plazo y después a corto plazo, ¿no? Y ahí en el corto plazo está la sesión de aprendizaje, las unidades didácticas y la sesión de aprendizaje. El plan anual, eso está en la planificación a largo plazo. Pero todo va concadenado, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos, explica igualmente planteamiento de hipótesis con una postura personal, ¿no? Pienso y digo y lo sustento. Recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas, ¿sí? Aquí las fuentes en la competencia explica, acá estamos diferenciándolo, ¿sí? Aquí las fuentes primarias, ¿sí? Vamos a tener en cuenta fuentes primarias, pero no solamente las fuentes primarias, sino las fuentes secundarias, que son las revistas científicas, la información enciclopédica, ¿sí? Investigaciones, que la información que nosotros vamos a adquirir son más rigurosas, son más especializadas. Por eso le dice fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, es, estructuración, bueno, es lo mismo aquí, igual en diseña, planteamiento de problema, planteamiento de soluciones, etc. ¿Sí? Vamos a analizarlo cuando vamos a entrar a lo que es la competencia, diseña, explica. Muy bien, entonces vamos, seguimos. ¿Qué entendemos? Aquí viene el punto clave en la cual también nos vamos a quedar, porque vamos a trabajar también algunas este, actividades, ¿sí? ¿Qué entendemos por pregunta investigable? Y será importante para realizar la indagación. ¿Qué dicen ustedes, maestros y maestras? ¿Qué entendemos por pregunta investigable? Ya vamos a, sí, ¿qué entendemos por pregunta investigable? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? A ver en el chat, ¿qué entendemos por pregunta investigable? Ujú. Vamos, entonces, a ver, acá tenemos, es la pregunta del tema desarrollar, ya, es de esta parte todo. Claro que sí, de ahí parte todo. Que la pregunta investigable, que a través de la pregunta investigable yo me voy a dar cuenta qué cosa, qué acciones va a hacer el estudiante, qué habilidades voy a activar en mis estudiantes. Por eso dice que es el hilo conductor. Es un reto, es una pregunta abierta que va a tener varias respuestas. La idea no es que sea una respuesta cerrada, sino que va a tener varias respuestas. Por eso dice que la pregunta investigable es aquella pregunta que va a ser respondida por los estudiantes. La atención, claro, ¿sí? La pregunta investigable es el motor de cualquier indagación, donde los niños van a poder este, plantear hipótesis, elaborar plan de acción, registrar, observar, analizar, que le permita, ¿no? Que el niño descubrir cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y para dar una respuesta tiene que seguir ciertos procesos. Muy bien, entonces nos vamos, que conlleva una solución a un problema de su entorno, ¿sí? Que nos dé una solución, resuelva un problema. Muy bien, entonces a ver, que una más, permite motivar y despertar la curiosidad de conocer algo. Esa es la pregunta investigable, maestro. Entonces aquí tenemos
el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes. Esto también es una historieta muy interesante, donde las maestras, ¿no?, están dialogando, ¿sí? A ver, que dice, dar respuestas iniciales al conocimiento. Muy bien, que esto me va a permitir construir el conocimiento, ¿no? Alfabetizarme cada vez. Entonces, dos maestras, ¿no? Sandra y Melina. Melina, ¿no? Fuman y Sandra García se pusieron en la tarea de entender qué pregunta mayormente hacen los niños, ¿no? Por favor, lean ese texto y escriban todas las preguntas que puedan hacer, ¿no? La maestra hicieron una indagación, una investigación con ellos, le dieron un texto para que lean y que hagan preguntas. Y al término del tiempo pasó y se dieron cuenta que la gran mayoría hacía preguntas muy cerradas, solamente para tener respuesta de concepto, ¿sí? El otro punto fue el que pregunta que indagan por causas explicativas, ¿no? Que puede ser explicada, busco y me explico. Y preguntas investigables fue poco. Luego ellas dos hicieron un trabajo, ¿no?, con los chicos, les llevaron al jardín o a un contexto diferente y les dijo, no, mire, van a observar, van a comparar, van a formular preguntas, van a diseñar, que haga toda una observación muy sistemática por 52 horas. Le daban información, pasaron por ciertos procesos y ahora les preguntó, dice, ahora, dice, al aplicar nuevamente la prueba, los resultados fueron diferentes. ¿Sí? ¿Ve? Fueron diferentes. Un 88% preguntas investigables. Muy bien, entonces, esas son las preguntas investigables que nos permiten a nosotros indagar y querer responderles. Pero a esa respuesta, pasar por procesos. Es aquella que puede ser respondida por los estudiantes mediante un plan de acción que incluye buscar información, observar, experimentar, entre otros. Las preguntas son el motor de cualquier investigación científica, porque vehiculan y concretan lo que se quiere hacer o hacer en función a los objetivos del proceso de investigación. El modo que se formula la pregunta, ¿ve? Mire, el modo que se formule la pregunta va a determinar qué conocimientos y métodos se requiere para la indagación. Uno, que puede ser experimental, que puede ser de búsqueda de información o que puede ser prototipo o tecnológico. Entonces, aquí me está dando a entender que la pregunta investigable me va a vehicular qué competencias con mayor profundidad yo voy a desarrollar. Y ya no voy a tener un poco de problema, que eso lo vamos a poner en práctica el día sábado. O sea, a través de la pregunta yo voy a seleccionar, esta es la competencia indaga, explica o tecnológica. Eso es lo que me está diciendo la información. Y eso está en la guía de orientación. Y también en el fascículo de ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, una pregunta investigable. Entonces, tenemos aquí la sociedad de la información, que forma parte, ¿no?, del dato y de la información, y sociedad del conocimiento, en la cual ya estamos adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Y por eso nos dice que la pregunta investigable permite que la información que está fuera de nosotros, del sujeto, ¿sí?, pueda construirse, constituirse en un conocimiento dentro del sujeto, o sea, aprender. ¿Mm? Tenemos la información, pero la idea es adquirirlo y hacerlo propio para ya hablar con fundamento del área de ciencia y tecnología y alfabetizar. ¿Sí? Cada vez alfabetizarnos. De repente lo decimos con un lenguaje no propio del área. Es por eso que en el área de ciencia y tecnología tenemos que tener la información, buscar, porque a veces nosotros hablamos con un lenguaje no cotidiano del área. Entonces lo que queremos es que el niño se apropie del lenguaje del área, ¿sí? Se alfabetice, pero con el lenguaje del área. Por ejemplo, si hablamos, que de repente vamos a presentar esa sesión, ¿cómo se llama esto? Las características del agua. Es transparente, es blanquito, no tiene color, pero el lenguaje del área es insípido, inodoro, ¿no? Incoloro. Entonces, tenemos que al niño, cada vez que enseñemos ciencia, se va a estar apropiando del lenguaje del área,
¿sí? Muy bien, eso es lo que nos quiere decir la pregunta investigable. Entonces tenemos aquí preguntas de reproductiva y cerrada. Las preguntas reproductivas son, ¿no? Eh, preguntas reproductivas y abiertas, investigables, ¿no? Tenemos nosotros las preguntas reproductivas y abiertas, que se tienen que dar parte de, para poder llegar, pues, a una indagación profunda. Pero si nosotros leemos una información, tenemos que primero apropiarnos del texto, lo que es localiza la información para luego inferir y puedo dar una opinión. Entonces son parte de, pero en cuanto a la indagación, sí tenemos que hacer preguntas investigables, no reproductivas. ¿Sí? ¿Qué son preguntas reproductivas? Las preguntas cerradas son un tipo de preguntas que tienen respuestas determinadas, entre las cuales el encuestado puede elegir alguna o varias, generalmente preguntas cerradas. Se responde con una palabra, por ejemplo, sí, no, verdadero, falso, o otros tipos que ofrecen una serie de respuestas, ¿no? Acá tenemos algún ejemplo. ¿Cuáles son las partes de una flor? Yo lo busco la información y le puedo dar, ¿no? Define qué es una flor, es una planta, que es un ser vivo, ¿no? ¿Cómo explicarías a un niño o una niña de un curso inferior qué es una flor, ¿no? ¿Qué es una flor? Y así sucesivamente. Son preguntas mayormente reproductivas y cerradas, ¿sí? Que no causa un cuestionamiento, una curiosidad, que con solo yo coger una información primaria y ya le puedo dar una respuesta. Bien, entonces lo que queremos es la pregunta investigable, las preguntas abiertas, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, preguntas abiertas son aquellas que le va a permitir al receptor contestar aquello que desee, ya que no solo le imponen opciones entre las que debe elegir de su respuesta, sino que va a requerir de un profundo conocimiento, adquisición de un conocimiento. Dice, si la heladera tiene por objeto enfriar, ¿cómo es que la física dice que los objetos dan calor a la heladera? Mira, acá hay una controversia, ¿no? ¿Sí? La pregunta investigable encierra conflicto. Eso es, que haya dos respuestas, sí y no. Pero ¿por qué sí y por qué no? Ahí vienen las hipótesis, ¿sí? La heladera enfría o quita calor. Incluye, dice, variables para trabajar, nociones de calor, frío, estas variables, ¿sí? En este caso hay búsqueda de explicación. El calor fluye desde donde hay más o donde hay menos. Como los alimentos que introducimos en la heladera tienen más energía que la energía del aire de la heladera, el calor fluye, dice, desde los alimentos a la heladera. El resultado es que el alimento pierde energías y se fría, y la heladera recibe energías y se calienta, ¿no? Por eso hay, como los niños se preguntan, ¿no dice que la heladera o refrigerador tiene objeto por enfriar? Pero ¿por qué dice que se calienta? Es porque necesita, ¿no? De utilizar ese motor calentarse para que pueda haber el enfriamiento, ¿no? El fridge se puede decir. Muy bien, entonces las preguntas tienen que ser investigables, abiertas, que haya cuestionamiento y que haya varias respuestas, no solamente un sí, un no, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio práctico y ahí vamos a concluir. Mira, ya estamos en la hora, maestros. Entonces, no, el día de mañana, para el día sábado, le voy a enviar al maestro encargado algunos materiales que es de contexto para poder hacer juntos la experiencia. Yo también le voy a poner el videíto, pero juntos vamos a hacer la experiencia para ¿no? Para poder desarrollar competencia. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? El niño, dice, el niño ha comido alimentos con, miren el enunciado, el niño ha comido alimentos con gran cantidad de grasa. En primer momento, las células actúan regularmente recibiéndolo. El niño ha comido, dice, alimentos con gran cantidad de grasa. En primer momento, las células actúan regularmente recibiéndolo. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿No? Todo el proceso que hace, ¿no? El alimento, ¿no? Cuando consumimos el alimento. ¿Qué pregunta quisimos responder con esta observación?
No, aquí está. La comida dirigida desde la boca hacia el esófago mediante la deglución y el esófago al estómago, donde los alimentos son mezclados con el ácido clorhídrico que lo descompone sobre todo a las proteínas desnaturalizándolas. El bolo alimenticio se transforma en quimo y luego son eliminados por el resto. ¿Qué pregunta quisimos responder con esta observación? A. ¿Cómo elimina el aparato digestivo el exceso de grasa? B. ¿Cómo ayuda el consumo de los alimentos variados a cuidar el aparato digestivo? C. ¿De qué manera los alimentos grasosos provocan daños al aparato digestivo? ¿Cuál creen ustedes que será la pregunta investigable en base a esta situación? El niño ha comido alimentos con gran cantidad de grasa. En primer momento, las células actúan regularmente recibiendo. Pregunta A, B, C. ¿Qué pregunta sería la investigable para esta situación? ¿Cómo ayuda el consumo de los alimentos variados a cuidar el aparato digestivo? ¿O de qué manera los alimentos grasosos provocan daños al aparato digestivo? ¿Y cómo elimina el aparato digestivo el exceso de grasa? Pregunta, muy bien. La, la C, la A, la C. Muy bien. La C. Ya. Muy bien. Entonces nos damos cuenta, maestros, que es la pregunta C, porque de acuerdo al enunciado dice, el niño ha comido alimentos con gran cantidad de grasa. En primer momento, las células actúan regularmente recibiendo. Aquí, ¿de qué manera los alimentos grasosos provocan daño al aparato digestivo? ¿Sí? ¿Cómo elimina el aparato digestivo el exceso de grasa? No nos dice el enunciado, sino el niño ha comido alimentos con gran cantidad de grasa. Entonces, ¿de qué manera los alimentos grasosos provocan daños al aparato digestivo? Esa es la respuesta, maestra. La C. Muy bien, la gran mayoría hizo la C y también la A, que podría ser, pero la respuesta es la C. Muy bien, acá. Lean y dialoguen. Vamos a ver la pregunta, ¿ya? Acá, ¿cuál sería la pregunta investigable? Esta es una situación, ¿sí? Tenemos que hacer algo para que la escuela no esté tan descuidada. Hay que sembrar plantitas. Yo creo que podemos organizarnos como lo hicimos para el paseo. ¿Sobre qué temas conversaron los estudiantes? ¿Cuál es el problema? Crear un jardín ayuda a mejorar el ambiente de la escuela. ¿De qué manera piensan solucionar ese problema? ¿Qué pregunta quisimos responder ante esta observación, con esta observación? A. ¿Cómo se organizan las familias para cuidar el ambiente? ¿De qué manera el paseo ayuda a mejorar el ambiente? ¿Cómo influye el ambiente entre los padres de familia y los niños y las niñas? ¿O cómo cultivar plantas para mejorar el ambiente? ¿Cuál es la respuesta? La D, la D, la D. Muy bien, es la D. Muy bien, es la D. Miren la situación y esta es la pregunta investigable. O sea, veo la situación y puedo formular mi pregunta investigable. ¿Sí? Muy bien, la D. Muy bien. Entonces, seguimos aquí. Último, ya maestros, dice, acá hay otra situación. ¿Ya? Lean, ustedes, aquí está el enunciado y a las preguntas investigables, ¿no? ¿De qué manifestaciones de energía se observa? ¿Qué fuentes de energía pueden hacer una cocina que funcione, ¿no? Ahí está la situación. ¿De dónde obtiene la energía del aparato eléctrico? Se hacen preguntas, se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Y qué pregunta será la más conveniente frente a esta situación? Tenemos A, ¿cómo se organiza la familia para disminuir el consumo de la electricidad? ¿De qué manera la energía eléctrica ayuda a mejorar el ambiente? ¿Cómo influye la energía eléctrica en el desarrollo de las familias? ¿Cómo generar energía eléctrica para ayudar a mejorar el ambiente? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, maestra. Todavía no tengo respuesta. La C, la D, ¿ya? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? A ver, la D, ¿ya? Otro la C, la B puede ser. Sí, entonces, la respuesta es la C, ¿sí? Dice, nos está hablando de una situación de cómo influye la energía eléctrica en el desarrollo de las familias, ¿sí? Cómo la energía eléctrica
Ay, ¿cómo influye la energía eléctrica en el desarrollo de la familia? Así es. Muy bien. Entonces, maestros, aquí tenemos una para poder ya decirle, esta es una pregunta investigable y qué aprenderán nuestros estudiantes, ¿no? Con la pregunta investigable yo voy a saber qué es lo que van a aprender mis estudiantes. Pero ya yo para ello, recuerde que en la sesión de aprendizaje hay un elemento que dice preparación para la sesión. Entonces, cuando dice preparación para la sesión, ahí es donde yo tengo que leer, ¿no? La información previo. Pregunta, pregunta investigable. A ver, acá estamos observando una situación, pero miren, observen. ¿Qué pregunta podríamos hacer, investigable, podríamos hacer ante esta situación? A ver, pueden escribir, muy bien, la C, sí, maestra, la C. ¿Qué pregunta investigable? ¿Sí? Le dejo para tarea, le dejo para tarea. Disculpen, maestros y maestras, son 8:42, era hasta las 8:30, mil disculpas, pero es tan, o sea, cuando uno está en el área de ciencia y ambiente, pues como que pierde el tiempo, ¿no? Más bien, mil disculpas. Tarea para el día sábado. ¿Qué pregunta investigable podríamos hacer con esta situación? Yo les voy a enviar el día de hoy la información para que ustedes lo puedan realizar. El día sábado también le voy a decir al encargado qué materiales van a tener ustedes, ¿no? Cuando están en el Zoom, ¿no? Así en su mesa. Ya, maestras, muchas gracias. Eh, Sí, vamos a enviar el material de hoy. Gracias por su participación, maestros y maestras. Comuniquen a sus demás colegas. Sí, este es un fortalecimiento del área de ciencia y tecnología, pero de manera muy precisa. Pero la idea, vamos a ir a la práctica, ¿sí? Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.